Padre bueno, Padre Santo, gracias Señor por su amor, su misericordia, por todo lo que usted ha hecho por nosotros y le agradecemos por estos espacios, Señor, donde podemos a través de la información, a través de el dato, la teología, de la historia y todo lo que conlleva términos académicos, Señor, podemos aprender mucho más y prepararnos, Señor, para todo escenario y para poder defender su evangelio. Le agradecemos, Señor, porque vemos lo importante que es prepararnos, que lo que es la historia, para no repetir los mismos errores. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, la semana pasada vimos ciertas imágenes que tal vez algunos no pudo revisar. Hace poquito tuve que subir el video, estaba un poquito atrasado. Pero lo que vimos la semana pasada, para los que no estuvieron, es justamente estas imágenes que estamos viendo en pantalla de una fotografía que sacamos en terreno, ¿cierto?, de esta investigación de la iglesia justamente mormona. Decimos iglesia, pero entendemos que no es una iglesia como tal. Y estos cuadros, ¿cierto?, de esta literatura que está justamente en todo, en torno a toda la iglesia, porque esto está en cada esquina, en cada lugar, ¿cierto?, sobre todo de tránsito, sobre todo en lugares de tránsito donde se mira y se ve estos cuadros. Los cuadros en realidad una representación gráfica doctrinal para el movimiento mormón, donde justamente, bueno, ahí estamos viendo la representación de la revelación de Joseph Smith y estos dos hombres, ciertos celestiales, literalmente el Padre y el Hijo. ¿Se dan cuenta? Ellos alejan el concepto de Trinidad, ya lo vimos en un cuadro donde les compartí por medio del grupo que tenemos, ¿cierto? Se lo compartimos y ellos ven la Trinidad de una manera no ortodoxa, sino que heteroortodoxa, o sea, otra cosa. Es otro concepto de Dios. De hecho, el Dios que ellos sirven, el Dios que ellos proclaman, no es el mismo Dios nuestro. Amén. Están así, hermanos, de que ellos, a través de se supone que el libro mormón, ¿cierto?, un extracto de lo que se descubrió, ¿se recuerdan? Se descubrió que fueron unas placas de oro, ¿cierto?, que estaban en cierto lugar, cierta tribu norteamericana, ¿cierto?, había puesto este énfasis de que Jesucristo vino, se supone, que al continente americano y proclamó el Evangelio, ¿cierto? Eso es una herejía, no, simplemente el libro mormón es un libro que para ellos es inspirado y para nosotros no lo reconocemos, ¿cierto? Ya hemos hablado de eso. Y también vimos de que ellos tienen una autoridad jerárquica donde ellos ven ellos tienen apóstoles actualmente, tienen profetas, entonces ellos en estricto rigor ven el canon que todavía está abierto, aunque ellos tal vez no lo saben en estricto rigor, porque ellos sí, toda su retórica, toda su defensa y su doctrina está centrada en el libro mormón. Y ellos añaden al libro mormón a la escritura como un libro inspirado. Si tú les preguntas entonces qué me detiene a mí agregarle más cosas si yo tengo una visión, ellos van a decirte que no, pero entonces no cumple con la misma lógica que Joseph Smith también se supone que tuvo una visión. Entonces no lo tienen muy claro, pero en realidad no se dan cuenta de que efectivamente al hablar de profetas y apóstoles hoy en día estamos abriendo el canon. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que hoy en día nosotros no lo vemos. Mucho cuadro, ¿cierto? Parte de su historia, parte del movimiento, muy importante. Y lo que estamos viendo también ahí en pantalla, esta representación de caricatura, es que ellos ven el bautismo de una forma muy diferente a lo que vemos nosotros. Ellos lo ven como un sacramento, para lo que tuvimos la confesión hoy día, ya sabemos la diferencia. Lo ven como un sacramento que justamente da gracia salvadora. Si tú no estás bautizado según la doctrina mormona, entonces no eres salvo. Los mormones, hermanos, y todas estas sectas que hemos visto no son cristianos. Les van a decir que sí, y de hecho van a buscar la forma de decir que somos hermanos en la fe. Pero es otra fe, otro evangelio, otra religión, otra ortodoxia. De hecho, ni siquiera podemos decirle que es religión. Ellos solamente son una secta. Entonces, no existe comunión, tampoco unión en ninguna forma, porque el Jesucristo de ellos es muy distinto al Jesucristo de la Escritura. ¿Correcto?
Los servicios y cultos mormones son muy parecidos a a otro movimiento, de hecho muy parecido al nuestro, donde ellos tienen un culto, ellos le llaman los cultos o servicios sacramentales, donde ellos tienen un momento cierto donde se les pone la palabra. Recordemos que los mormones localmente tienen obispos o líderes, se supone con dos llamados, uno de un sacerdocio de Melquisedec y otro un sacerdocio arónico. Increíble, hermano. Ellos prácticamente abrazan ese tipo de circunstancias, a pesar de que levitas no son, ¿cierto? Sabemos que los levitas son la tribu predilecta que recibió en este caso la herencia del sacerdocio, ¿cierto? Pero ellos no lo son, pero ellos lo defienden. Es bien estructurado los servicios que ellos tienen un culto público y otro solo para varones, los ven de esa manera, donde también tienen escuelas dominicales también ellos, donde participa toda la iglesia, y también guardería, donde están los cuidados de los niños, bien estructurado en ese sentido, y son muy ordenados. Tienen himnos que posiblemente inventados mismos por ellos, y también himnos que también adoptan de otras denominaciones y tradiciones. Recordemos que el mormonismo estuvo inserto cuando estuvo colonizándose Estados Unidos juntamente con todas las demás tradiciones protestantes. Los protestantes estuvieron colonizando y poblando, ¿cierto?, todo Estados Unidos, y los mormones estuvieron ahí. Y por eso, en realidad, los mormones fueron bien prácticamente exiliados, ¿cierto?, por encontrarse con protestantes de que denunciaban justamente este movimiento. Practican la cena del Señor, hermano, y como le había dicho a los hermanos de la Confesión de Fe, que hoy justamente vimos la cena del Señor, pero ellos ven la cena de una forma distinta, también lo ven de forma sacramental, pero no tienen vino, sino que lo reemplazan por agua, y más el pan, ¿cierto? Y para eso, ellos son los elementos que ellos ocupan. Esto es más que nada para cuidar la hermandad de que no pruebe alcohol. Ellos ven mucho el tema de los cuidados de la purificación, ¿cierto?, de la sociedad. Ven muy arraigado el perfeccionismo, propiamente de todas las sectas, ¿cierto?, de que todo es por obras. Y ellos practican también, hermano, la inmersión del bautismo. Los niños no se bautizan hasta los 8 años, porque ellos a los 8 años ven que son niños inocentes. Ellos no ven el tema del pecado como nosotros lo vemos, como justamente el pastor está exponiendo. El pecado, Adán y Eva, ¿cierto?, respecto a la caída del hombre, ¿cierto? Ellos no lo ven de esa manera, sino que ven una inocencia en los niños de 8 años. Y recuerdo que allá a los 7 años yo me portaba tan mal, hermano. Entonces vemos que el pecado está desde muy temprana edad presente en nuestras vidas, ¿cierto? Pero ellos lo ven de otra manera. Y a partir de los 8 años ellos pueden ser considerados como postulantes para bautizarse. O sea, prácticamente un bautismo por inmersión, y puede ser hasta para niños o infantil. ¿Se dan cuenta? Bueno, posterior a este bautismo que generan, hacen una confirmación, generalmente, de fe, posteriormente al bautismo. De hecho, en el estricto rigor debería ser al revés, ¿no? Como para saber realmente si es convertido o no. Ellos no ven eso. De hecho, el bautismo es como prácticamente el primer paso para ellos. De hecho, si tú dialogas con un mormón, lo primero que te va a preguntar si estás bautizado. Es lo que le interesa. Ahora, que tenga fe es otra cosa, pero a él le interesa que sea bautizado. Y tú ellos siempre te van a citar el libro Mormón, pero si tú le dices, ¿y cómo lo hizo entonces no ser bautizado el ladrón que estuvo al lado de Jesús? Y ahí no saben qué responder, ¿cierto? Y ahí se complican en esa respuesta, y nuevamente ellos están muy bien entrenados, van a volver al libro Mormón. Y ahí uno tiene que decir, yo no considero ese libro como inspirado, veámoslo bajo la palabra del Señor y seguimos dialogando. Y no, ellos no, si es inspirado. Te van a tratar de siempre de dialogar con el libro en mano. Posterior al bautismo se realiza una confirmación. Bueno, y en sus instalaciones tienen un bautisterio, hermano, donde es una sala muy parecida tal vez a la que tenemos a la parte de atrás, donde es una piscina entera, y donde siempre hay servicios
donde ellos administran el bautismo. Tienen divisiones, no son muchas, ¿cierto? Pero hay pequeñas ramificaciones que es simplemente un árbol, como lo estoy mostrando desde cuando se fundó, de 1830, ¿se recuerdan? Y en los años ha habido también diferentes ramas, ¿cierto? No vamos a profundizar en eso, pero es lo que el mormonismo hoy en día sigue tan vigente. En los años 90 no estaba muy propagado, pero después tuvo un impulso, recursos, ¿cierto? Marketing, y avanzó en todo el mundo. Antiguamente la iglesia mormona no era muy conocida cuando está, tal vez años atrás, pero hoy en día sí, muy conocida, y sobre todo con la podemos identificar con esos terrenos muy propios, que prácticamente todas las iglesias son iguales, que en donde hay una iglesia con una especie, ¿cierto?, de antena, ¿cierto?, que eso tiene un significado dentro de sus doctrinas, como una especie de, como de en punta, ¿no? Y al lado de una cancha de baby fútbol, y mucho pasto, ¿cierto?, y es bien bonita, muy americana, en el estricto rigor. Y la iglesia está compuesta justamente con un altar, ojo con eso, ellos tienen altar y tienen un coro, y con un piano, ¿cierto?, muy tradicional, y tienen himnos, bancas, etcétera. Es muy, muy parecido a cualquier otra iglesia tradicional protestante. Los himnos, la música mormona, de hecho ellos tienen el tabernáculo mormón, es muy, muy reconocido porque ellos tienen un coro gigantesco, increíble, ¿cierto?, donde cantan himnos protestantes, justamente. Pero ellos tienen también su desarrollo musical. Bueno, y así es como vemos que estas comunidades utópicas, cerradas, tienen como raíz nuevamente Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el epicentro de todas estas libertades, ¿cierto?, que el propio país garantizaba, ¿cierto? Recordemos que los propios movimientos protestantes se abrieron al pietismo, se recuerdan la experiencia personal muy arraigada en este caso al sentimentalismo, al emocionalismo, ¿cierto?, respecto a la religión. Entonces es como también así, dentro de todos estos movimientos que surgieron en Estados Unidos, con doctrinas como el perfeccionismo, el pacifismo, personas que no se alineaban con la revolución o con el ámbito militar, ¿cierto? Se alejaban mucho de las sectas, se alejaban mucho del gobierno de la ocupación de las armas, ¿cierto? Se alejaban de ese tipo de cosas, pero las prohibiciones y todas las prácticas que ellos tenían no era a nivel personal, sino que era a nivel social. La llegada de Cristo, ellos querían adivinar cuándo llegaba Cristo, o sea, muchas comunidades, muchas sectas, ¿cierto?, que tal vez muchas de ellas ni siquiera son muy conocidas, pero las primeras sectas que llegaron a las colonias, ellos esperaban la tierra prometida de forma tangible. Ellos esperaban a Cristo y ellos hacían un cálculo, ¿cierto? Y llegaba tal fecha y tal fecha no llegaba, y ahí ocurría otro movimiento, y así de forma consecutiva. La propiedad privada era ya una propiedad en comunidad. Eran terrenos donde las comunidades de estas sectas se agrupaban. ¿Para qué decir las manifestaciones espirituales, hermanos? Dentro de estas sectas también había manifestaciones, dones, visiones, sueños. Muchos de ellos también practicaban la poligamia, ¿no? ¿Cierto? Como en este caso fue el mormonismo en un inicio. Hoy en día tuvieron que regular eso para que sea más aceptado al gobierno o al Estado, ¿cierto? Porque la poligamia era muy mal visto en ese entonces, en los años del siglo XIX. El celibato a ciertos otros grupos, ¿cierto?, de que veían la sexualidad como algo tan malo, ¿cierto?, de que se alejaban y prohibían a sus feligreses a mantener relaciones sexuales. ¿Se dan cuenta? Así que una cantidad de cosas que sucedieron y que salieron de Estados Unidos, hermano, le estoy dando un resumen, pero como de dos siglos, porque en realidad vamos a seguir viendo en los movimientos. Tenemos en este caso el movimiento mormón, el movimiento adventista, el movimiento de la ciencia cristiana y finalmente también de los testigos de Jehová, ¿cierto? Ya, pero aquí
pero estamos hablando de mucho antes de estos movimientos. Ya habían sectas, hermano. Ya habían. En Estados Unidos. Y justamente lo que le mostré en la anterior pantalla, en la anterior presentación, es todo lo que conllevó. Y la iglesia convivió justamente con todos estos movimientos. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, también es el movimiento adventista. El movimiento adventista es bien peculiar, hermano, porque sabemos muy poco de ellos. Como que a veces decimos adventista, como que obviamente damos una connotación de que son igual como los bautistas, ¿cierto? Pero no, somos muy y totalmente diferentes. Adventista se refiere a aquellas iglesias que ponen su especial acento, el énfasis en la segunda venida de Cristo, porque ellos están esperando simplemente el advenimiento, la venida de Cristo. Eso es el significado de la propia palabra, ¿no? Tuvieron su origen nuevamente en Estados Unidos en el año 850, poquito después de los mormones, ¿cierto? Y con un personaje que era un predicador, ojo con esto, bautista, que se llamó William Miller. Él fue el primer adventista o fundador del movimiento, pero él fue parte inicialmente como protestante. Miller calculó la fecha de la llegada de Cristo según Daniel capítulo 8, versículo 14. Yo creo que hasta hoy en día hay muchos círculos cristianos que todavía siguen calculando la llegada de Cristo o la venida de Cristo, ¿cierto? Pero él efectivamente hizo un cálculo, hermano, pero tremendo. Yo vi el cálculo y es bien complejo porque ellos ven la literalidad en este caso de Daniel y la de Apocalipsis llegando a una conclusión matemática con fecha y hora. Y eso es bien peculiar. Yo no lo haría. Bueno, bautistas, metodistas, es decir, congregacionalistas, se recuerdan que eso fue el corazón protestante que llegó a los Estados Unidos. Le abrieron sus puertas a los pastores, en este caso, y líderes, ¿cierto?, del movimiento adventista, para que hablasen en sus congregaciones, generando adeptos. O sea, el movimiento adventista en un principio no tuvo nuevos adeptos, sino que eran, en el estricto rigor, fue sacado gente de las iglesias para conformar los primeros fundadores del movimiento adventista. O sea, el movimiento adventista se fundó de bautistas, metodistas y congregacionales. Este es el hombre, ¿cierto? William Miller. Él, según cierto la historia, leyó la Biblia de una manera escéptica, siendo más deísta que cristiano en un principio. Luego de un problema existencial que siempre es muy común que ocurra, ¿cierto?, en este tipo de líderes, porque no están cimentados en la fe verdadera, se acercó a una iglesia bautista donde le otorgaron una licencia para predicar. No, comúnmente, ¿cierto?, vemos que estos hombres tienen dotes ¿de qué? De elocuencia, oradores, ¿cierto?, inspiradores. Es como lo que comúnmente nosotros en el buen chileno conocemos como el don de la palabra. Muy así, ¿cierto? Gente que es muy carismática, que llega y que tiene un discurso, pero muy bien publicado, muy bien orado, ¿no? Y con el tiempo su retórica se hizo conocida en medio de las congregaciones protestantes. Sus cálculos de la venida de Cristo la acompañaron con este muy común, hermano, de que justamente si alguien empieza a hablar respecto a la venida de Cristo y empezar a tener estos cálculos, vienen siempre justamente con una lluvia de meteoritos, con una estrella fugaz que justamente se vio en todo el mundo, y posiblemente el cometa Halley en ese tiempo también pasó. Entonces, esas señales, hermano, en el siglo XIX eran tremendas. Ver una lluvia de meteoritos, hermano, era increíble. Y justamente cuando Miller empezó a hablar del advenimiento, llegaron los meteoritos, pues, hermano. Increíble, ¿cierto? Entonces la gente estaba súper impactada de lo que estaba viendo. Y tenía, en este caso, pruebas de una forma espaciales, ¿cierto?, de que Miller estaba diciendo la verdad. El país en general, y esto es algo que ocurrió no solamente en ciertos territorios, en ciertos estados, en ciertos grupos protestantes, ¿cierto?, sino que fue una cuestión a nivel país, a través de los diarios, ¿cierto? Recuerda que no había ni teléfono, ni pantalla, ni televisión, ni radio en ese entonces, sino que era el periódico.
y había un frenesí, hermano, de que Miller generó en todo el país respecto a que Cristo viene, o venía en realidad en cierto siglo. El país totalmente agitado, de hecho, al punto de que los cultivos quedaron sin cosecha, las tiendas cerraron, los empleados, en este caso, abandonaron todos los puntos de trabajo. Fue un tema. Los seguidores de Miller empezaron a salir de las iglesias para ir a esperar el advenimiento con túnicas blancas en las montañas, lo que siempre ocurre en todas las sectas. Siempre lo mismo. Acompañadas, ¿cierto?, de hablar en lengua, el frenesí colectivo, hermano. Es como, y esto lo vemos muy comúnmente, este emocionalismo, ¿cierto?, muy, muy propio, hermano, de los estadios, cuando, no sé, cuando nuestro país hace un gol, ¿no?, es como algo que sale desde el interior, ¿no? Es lo mismo, este frenesí, este impacto, ¿cierto?, colectivo, lo mismo. Aquí había un sentimiento de unidad, un sentimiento de que Cristo viene, entonces, y tenemos la fecha, y nosotros somos los elegidos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que figuraba en ese entonces. Bueno, la fecha fue errónea, lo que generó un descrédito de la figura de Miller. Obviamente no vino Cristo. Y bueno, sus doctrinas también y sobre todo sus cálculos. 2 años después de este hecho, Miller fundó la Iglesia Adventista. En 1843 a 44 dijo que iba a venir y no vino Cristo. Entonces, obviamente que la gente empezó como ya a abuchearlo, ¿cierto? Y no creerle nada. Y así es cuando, justamente en este tiempo, cuando formó la iglesia Miller, es que la familia de esta mujer que estamos viendo en pantalla, Elena de White, sale al encuentro. Ella fue una metodista, bautizada por esta iglesia, ¿cierto? Y su familia comenzó a seguir a Miller con sus predicciones fallidas del advenimiento de Cristo. Esto fue, de hecho, fue fijado el 22 de octubre de 1844. A pesar del fracaso que Miller, en este caso, de la exactitud que tuvo, ella retuvo la idea del advenimiento, del movimiento adventista. En diciembre de 1844 experimentó ella lo que sería una serie de 2000 visiones. Esta mujer empezó a tener visiones. Y esta visión empezó a ser llevada al movimiento. Comenzó un ministerio hacia los milleristas, ¿cierto?, de Miller, milleristas, los seguidores de Miller, que están totalmente desanimados por lo que falló la fecha, ¿cierto?, que se supone que su fundador había descodificado. Y Ellen de White le dio un mensaje más de ánimo y sobre todo de estas visiones, ¿cierto?, que ella tuvo inicialmente. Michigan, que es un estado dentro de los Estados Unidos, fue el epicentro del movimiento donde se congregaron las más grandes o la mayoría, ¿cierto?, de los adventistas. La señora de White y sus seguidores fundaron la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1863, tiempo después. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la más conocida tal vez dentro del movimiento de los adventistas, ¿cierto? Hay otras ramas que vamos nosotros también a revisar, no en profundidad, pero sí tenemos que nombrarlas. A través del trabajo organizativo de las visiones de Helen, se contribuyeron a las fuerzas guiadoras del grupo. Las interpretaciones bíblicas de ella misma, ¿cierto?, que ella recibía, eran inmediatamente aceptadas, tampoco eran, en este caso, cuestionadas. Sus ideas sobre la salud, especialmente su oposición a usar café, té, carnes, drogas, cualquiera, ¿cierto? Hablamos de droga, también está el alcohol dentro de ello, fueron incorporadas en las prácticas de los adventistas. ¿Se dan cuenta? También se cumple uno de los comportamientos muy propios de la secta, que es la purificación pero total, ¿cierto? Una purificación que no solamente conlleva a la gente, a la parte del movimiento, sino que a todo el mundo. Ellen de White sistematizó el movimiento generando escuelas de formación, conferencias, y fue también misionera en varias partes del mundo como Australia. Formó un instituto, hermano, de nutrición que justamente guiaba a las personas a dejar todo este tipo de prácticas muy comunes de la época, ¿cierto? Para que hablar del cigarro, café, alcohol, era algo que ella
Me dio mucha risa que hoy día me dijeron de que es muy difícil ver a un adventista en sobrepeso. ¿Cierto? Muy difícil. Ahora, si ven uno, entonces él está en pecado, ¿no? Pero bueno, las visiones, ¿cierto? Y las profecías de la señora de White quedaron registradas en 20 libros y millares de artículos, ¿cierto? En el estricto rigor, ellos ven así, no vamos a profundizar, hermano, pero en realidad es un esquema que quiero simplemente traerle, donde ellos tienen la literalidad, ¿cierto? Ellos ven la era cristiana, los principios de los días, del 538 en adelante. Ahí calculan 1260 días o años de persecución. Se supone que en 1776 viene una tribulación. En 1780 viene el sol y la luna se oscurecen. Después viene el fin de los días. Y en 1833, donde se suponía que venía el advenimiento, ¿cierto? Viene la caída de las estrellas. Entonces, justamente cuando pasó el cometa Halley, hermano, era parte de las profecías que se estaban cumpliendo. Entonces, ¿se dan cuenta? Era tremendo. Esta fotografía, hermano, que estamos viendo ahí, no es de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni ningún otro país, sino que es Chile. El movimiento adventista llegó juntamente con el movimiento protestante histórico, ¿cierto?, en nuestro país en el siglo XIX también, donde se propagó el movimiento. Pero no vamos a hablar de ello, sino que más adelante, en algún momento, vamos a hablar del movimiento adventista. Pero los adventistas se caracterizan, ¿cierto?, por justamente este punto de los defensores del sábado, ¿no? Una visión, y esto viene de una doctrina justamente de Elena de White, que ella tuvo una visión respecto a un pasaje bíblico de Éxodo capítulo 20, versículo 8, donde los cristianos deben guardar el sábado. Lo mismo como lo había hecho Jesús y como él esperaba también lo mismo, ¿cierto?, de también sus discípulos. La observancia del domingo como el día del Señor fue una innovación impuesta erróneamente de los cristianos por el Papa. Eso siempre lo van a decir. Que ellos en realidad, que el domingo es algo impuesto por la Iglesia Católica. Ellos siempre ven de esa manera, ¿cierto? Pero porque ven a Elena de White como una profetisa inspirada por Dios, ¿cierto? Supuestamente de ellos, entonces le añaden eso a la palabra, ¿cierto? Pero no se dan cuenta de que el principio del día del domingo, el día del Señor, es una enseñanza apostólica del Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Ese traslado del sábado al domingo es una enseñanza apostólica. Pero bueno, vamos a dejar eso, pero ellos querían que se den cuenta de que efectivamente son defensores del sábado. Y dentro del movimiento, hermano, adventista, que no vamos a encontrar muchísimo, pero la gran mayoría yo creo que vamos a encontrarnos del séptimo día. Yo creo que es el más predominante dentro del movimiento. Pero igual hay distintos sabores, ¿cierto?, dentro del movimiento adventista. Uno de ellos es los adventistas evangélicos, que ellos son, se les dice, ¿cierto?, que son la rama más antigua de este caso del movimiento adventista. No hay mayor información respecto a ello, más que la información local, no hay una definición como tal, pero cada movimiento adventista también tiene una posición respecto a ciertas cosas que no hemos hablado hasta el momento, respecto a Cristo, la Trinidad y el Espíritu Santo. ¿Y qué es la Escritura? Cada uno de ellos, la gran mayoría, es trinitario, pero no todos. No todos. Y lo trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos tienen en este caso, esto en común con nosotros. Pero ellos añaden, ¿cierto?, sobre todo el del séptimo día, añaden doctrina, ¿cierto?, de la inspiración de Elena de White. El otro grupo, ¿cierto?, aparte de los evangélicos, está lo del séptimo día, que justamente estamos hablando de ello, que es un grupo que adoptaron las creencias del séptimo día de la semana, que es el día de reposo para los cristianos y obligatorio para ellos. Sostienen que el ser humano no es inmortal, que los muertos duermen en inconsciencia y que los perdidos nunca despiertan. Practican el lavamiento de pies
los adventistas del séptimo día juntamente con la cena del Señor, al mismo tiempo. Aceptan los dones extraordinarios, mantienen un sistema de diezmos, dando gran atención a la salud y la abstinencia total, ¿cierto? Es propiamente de estos movimientos. Consideran a Elena de White como profetisa inspirada. Tenemos otra rama, ¿cierto? Tal vez ellos mismos pueden identificarlo de otra manera, tal vez ellos tienen como nombre de denominaciones adventistas, pero en estricto rigor, nosotros para poder identificarlas le podemos dar estas catalogaciones. Los adventistas cristianos creen que el pecado, el hombre perdió la inmortalidad y que solo por la fe en Cristo se puede vivir para siempre. La muerte es un estado de inconsciencia para todos hasta la segunda venida de Cristo, cuando el justo entrará en una vida perpetua sobre la tierra y el resto serán aniquilados. Es propiamente tal de los adventistas de que ellos no ven el infierno justamente como lo vemos nosotros, sino que ellos es una especie de aniquilación del alma, muy distinto a como lo vemos nosotros. ¿Se dan cuenta? Que si bien hay cosas en común, pero hay bastantes cosas que lo hacen una brecha muy separada de la ortodoxia. El gobierno de la iglesia debe ser congregacional para esta rama, ¿cierto? Que el bautismo ha de ser por inversión y el domingo es el día de reposo para el cristiano. Esta rama no ve el sábado como un mandato. La otra rama, ¿cierto?, es la unión, vida y advenimiento. Sostienen que toda esperanza de otra vida por medio de Jesucristo y que solo los creyentes en Él, que han manifestado en sus vidas los frutos del Espíritu Santo, obtienen la resurrección de los muertos, que tendrá lugar en la venida de Cristo, el cual será personal, visible, literal e inminente. Lo otro, la iglesia de Dios. Hay una iglesia que así justamente se llama, una rama del movimiento adventista. Es una rama de los adventistas del séptimo día que se separó en 1866 porque sus miembros negaron a Elena de White que fuese una profetisa inspirada. ¿Se dan cuenta? Ellos salían un poco más al tradicionalismo protestante. ¿Se dan cuenta? Lo otro es la iglesia de Dios de Cristo Jesús, que ellos creen en la restauración de Israel, la resurrección de los muertos, la inmortalidad de los justos y nuevamente la aniquilación de los malos, siendo la vida eterna a través de Jesucristo solamente. No creen en el infierno. ¿Correcto? Un resumen a lo que hemos visto, ¿cierto? Prácticamente es de esta manera como se desprendió ciertas ramas del movimiento adventista, que nació en los Estados Unidos. ¿Qué les parece? Interesante, son cosas que tal vez no veíamos, ¿cierto? Pero sí, lo que predomina aquí en Chile, por lo menos yo creo, o lo que he visto, ¿cierto?, dentro de mi realidad, tal vez algunos de ustedes lo vio de forma distinta, pero el séptimo día es como más reconocido, los adventistas del séptimo día. Hay templos que se llaman textualmente así. Y ellos tienen a Elena de White como, en este caso, como dentro de sus filas de inspiración. ¿Se dan cuenta? Amén, hermanos. ¿Dudas, consultas, preguntas?